Queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias por seguir este podcast. Primero de todo, mis disculpas por estos meses de silencio, pero como ya comenté en mi Instagram, Sonia_Ruth_escritora, bueno, pues claro, cada episodio conlleva una búsqueda importante de información, búsqueda de material, etcétera, porque ya sabéis que yo siempre intento ofrecer, primero, datos veraces y correctos y contrastados, y segundo, variedad de información, ¿no? Que no sea siempre lo que se dice siempre. Entonces, bueno, estos meses han sido un poquito complicados para mí, pero aquí estamos de regreso en este podcast de Nosotras las Mujeres, que espero que os siga gustando como siempre. Y hoy estrenamos la tercera temporada con 4 podcasts especiales, dedicados todos a mujeres que vivieron de alguna u otra manera la Revolución Francesa. De las 4, solo una se salvó del afilado beso de Madame Guillotine. Todas ellas, de un modo u otro, aportaron algo significativo a la sociedad convulsa que la rodeaba o cambiaron el curso de los acontecimientos, no necesariamente de una manera pacífica. La Revolución Francesa. Ese gran acontecimiento histórico que modificó radicalmente la faz de Europa. Un hecho que tuvo su epicentro en aquella Francia ilustrada del 700, pero cuyas ondas expansivas alcanzaron el mundo entero y que aún sigue teniendo resonancias en pleno siglo XXI. Un terremoto social que situó al llamado Tercer Estado, por primera vez, en el panorama político, reivindicó los derechos de sus ciudadanos y dispuso a la todopoderosa monarquía absoluta bajo el paraguas de una constitución. Esto no era nada nuevo. Ya lo habían hecho las colonias americanas cuando se independizaron casi 10 años antes. Pero Francia era un contexto muy diferente, ya que su monarquía era antiquísima y uno de sus últimos monarcas, el famoso Luis XIV, el Rey Sol, había sido el abanderado de ese antiguo régimen que ahora se intentaba renovar. ¿Renovar o destruir? Porque la Revolución Francesa no fue un camino de rosas. Cierto que sus ideales eran en principio nobles, pero del ideal al hecho hay un trecho. Pronto, aquel sueño de libertad, igualdad y fraternidad se tiñó de sangre oscura. Hoy hablaremos de una asesina. Sí, así es. En este podcast, subtitulado Biografías femeninas, hay sitio para todo tipo de mujeres, no solo las que se destacaron por su notable aportación al mundo, sino también las que tuvieron una existencia salpicada de sombras, las que cometieron actos de dudosa moralidad. Hay quien puede pensar que la muchacha de la que hoy hablaremos cometió su crimen en aras de un beneficio social. Puede mirarse así, y de hecho, ella así lo pensaba. Pero no es la intención de este episodio sacar conclusiones éticas. Hablaremos simplemente de ella, de esta joven provinciana de tez blanca y cabello rubio, a la que el poeta francés Lamartine llamó el ángel asesino. El ángel asesino se llamaba Marie-Anne-Charlotte Corday y había nacido el 27 de julio de 1768 en Saint-Mathurin-de-Lignery, un pequeño territorio situado en la Normandía francesa. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza y descendía nada menos que del dramaturgo Corneille. Cuando Charlotte tenía pocos años, su madre falleció y su padre, sumido en el dolor, pues además había perdido también a su hija mayor, envía a Charlotte y a las otras hermanas a la Belle-aux-Dames, en la capital normanda, la ciudad de Caen.
El cenobio es destino popular para las jóvenes de buena familia. Se les enseña aritmética, lectura y escritura, historia y música. Así, desde muy pequeña, Charlotte se hace devota de los clásicos y también de los filósofos ilustrados como Voltaire. Son precisamente estos ilustrados los que, sin proponérselo, activarán más tarde el mecanismo que conducirá a la revolución. También introducen a la jovencísima Charlotte en los conceptos del bien común, la dignidad del ser humano y el servicio que el gobierno debe dispensar al pueblo, así como la responsabilidad de la ciudadanía en todo este proceso. Durante todos aquellos años conventuales, en aquella cabecita de bucles dorados, se va forjando una manera de ver el mundo clara y precisa. Todo para el pueblo, todo para la sociedad. Lo más importante es el beneficio social, el avance de los pueblos, la salida del pozo de la ignorancia y el acceso a la luz del conocimiento. Un conocimiento que ya no pertenece a unos pocos privilegiados, sino a todos los ciudadanos. En 1791, Charlotte tiene 23 años y es una jovencita llena de pasión e inteligencia. Ese mismo año, acabados sus estudios en la L'Abbaye aux Dames, se traslada a casa de una prima, en Caen, aquella ciudad de provincias en plena ebullición revolucionaria. Allí, la joven entabla amistad con algunos de los girondinos exiliados, que han encontrado en la ciudad un refugio a la persecución a la que los someten los jacobinos, la otra facción de la Asamblea Revolucionaria. Los jacobinos son republicanos radicales, y entre ellos se encuentra un inquietante personaje, Jean-Paul Marat. Este médico de cara avinagrada y mortecina es uno de los políticos más radicales de la Convención, que mueve los hilos de la revolución a través de su periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Marat es el azote de los contrarrevolucionarios. Para él es o la revolución o nada. Pero no solo los que no secundan los ideales del 14 de julio caen bajo el golpe de su pluma. También los revolucionarios moderados, partidarios de una monarquía constitucional, como es el caso de los girondinos que Charlotte ha conocido en Caen, hacia los que cada día siente más simpatía. El 21 de enero de 1793, Luis XVI cae bajo la cuchilla de la guillotina. A partir de entonces, la posición de los jacobinos se radicaliza. Ya no solo se persigue a los políticos moderados, sino también a los intelectuales no suficientemente exaltados, no suficientemente revolucionarios, y también a las familias y amigos de los perseguidos, a los simples sospechosos. Pertenecer al estamento aristocrático es pasaporte casi seguro para la muerte. Incluso protestar por el excesivo precio del pan, que no ha bajado a pesar de la revolución del pueblo, podía significar el cadalso. Los juicios eran meras pantomimas, donde el acusado sabía su destino de antemano. La sangre manaba como una fuente desde la Place de Bastille, donde aquel artefacto llamado guillotina, en honor a su creador, caía 4 veces por hora, o sea, una vez cada 15 minutos. Y en la cúspide de aquel terror, sombríos personajes. Aquel Robespierre llamado el Incorruptible, un abogado que, en su tierna juventud, pedía la abolición de la pena de muerte y que ahora firma ejecuciones sin parar. A su lado, Marat, aquel amigo del pueblo que, desde su periódico, lanza arengas incendiarias. Francia agoniza. Francia está terriblemente asustada. Jean-Paul Marat debía morir.
Así lo pensó Charlotte un caluroso día de verano de aquel fatídico año de 1793. No conocemos el carácter de la joven. De hecho, poco más se sabe sobre ella aparte del crimen que cometió. Pero más allá de un más que probable trastorno mental y más allá de sus ideas radicales o, como mínimo, contundentes, lo que sí queda claro es que aquella joven de pelo rubio y cristalinos ojos azules no tenía miedo a nada. Porque Charlotte sabe que va a morir cuando pone rumbo a París. Lo sigue sabiendo cuando alquila una habitación en el Hotel de la Providence, de nombre casi profético. Y cuando, tras presentarse varias veces en la asamblea y no encontrar a Marat, se planta en su casa, no tiene ninguna duda al respecto. Ni siquiera va a intentar huir. Se dejará coger, se dejará llevar al cadalso y morirá por sus ideales. Quizá, en su corazón, se cree realmente una mártir. En el interesantísimo ensayo que Eugène de France realizó sobre la joven y sobre su vida y destino, encontramos una crónica muy detallada de cómo se desarrollaron los hechos, por lo que podemos seguir hora tras hora los pasos de Charlotte. El 11 de julio llega a la capital francesa y se instala en el Hotel de la Providence. Concierta una entrevista con el diputado Los de Perret, a quien le tiene que pedir unos favores para una amiga. Este paso es importante, ya que es el pretexto con el que ha acudido a París. La reunión tiene lugar al día siguiente, el viernes 12 de julio. El sábado 13, a las 6 de la mañana, la joven sale del hotel y se dirige a los jardines del Palais Royal. Pasea tranquilamente hasta que abren sus tiendas, a las 8. Entonces compra un cuchillo de cocina en un puesto ambulante y se lo guarda en el corpiño. Luego coge un coche y se dirige a la casa de Marat, en la rue de Cordelier, número 30. Llega entre las 9 y las 10 de la mañana. La joven pide ver a Marat con cierta urgencia, pero no la dejan pasar, por lo que debe regresar al hotel. Allí escribe una carta al amigo del pueblo pidiéndole una audiencia por un asunto de suma importancia. La carta no obtiene respuesta y Charlotte vuelve a presentarse en la rue des Cordeliers sobre las 7 de la tarde. Charlotte entra en el edificio. El frescor del portal la alivia del fuerte sol de julio que cae a plomo sobre París. Probablemente pestañea, aturdida por el cambio de luz. La joven se lanza escaleras arriba, hasta el primer piso donde vive Marat. Esta vez es Simone Evrard, la pareja de Marat, quien le barra la entrada. Ella se planta ante el piso de Marat y llama a la puerta. De nuevo, la misma canción. Monsieur está ocupado. Pero Charlotte no admite más negativas. Empuja a la mujer y entra en el piso. Desde el fondo del pasillo le llega una voz profunda que le franquea el paso. Es él. Es el amigo del pueblo. Son ya más de las 7 de la tarde del sábado 13 de julio de 1793. Charlotte entra en la estancia de donde ha salido la voz. ¿Dudó en algún momento? ¿Le flaquearon las piernas? Delante de ella se encuentra el amigo del pueblo, sumergido en una bañera y con la pluma en la mano. Desde hace mucho tiempo, Jean-Paul Marat escribe sus artículos sobre una madera colocada como travesaño en la bañera, ya que la enfermedad cutánea que padece le provoca terribles picores y solo encuentra alivio dentro del agua tibia. Los dolores agudos y las frecuentes cefaleas no hacen más que aumentar su brutalidad y su furia. Marat la mira, inquisidor. «Traigo nombres de traidores de Caen», dice ella. Él los apunta cuidadosamente. Dentro de 8 días
serán guillotinados, dice, con una sonrisa helada. En ese preciso instante, Charlotte toma la decisión definitiva. Rápida como un rayo, descarga una puñalada mortal en el pulmón derecho del revolucionario, con la daga que llevaba oculta en el corpiño, y le desgarra la carótida. Un torrente de sangre negra inunda la estancia. La escena se congela. El silencio lo invade todo. Charlotte no huye. Se queda allí, paciente, con la daga en la mano, esperando que la vengan a buscar. O quizá demasiado turbada para pasar a la acción. Delante de ella queda un Marat pálido y ensangrentado, tal y como el pintor Jacques-Louis David lo retrató más tarde, en un homenaje a su siniestro amigo. El final de Charlotte Corday es triste y patético. La guillotina cercena su hermoso cuello unos días más tarde, el 17 de julio de 1793, a las 5 de la tarde, tras un breve juicio en el que ella misma se declara culpable. Estaba a punto de cumplir 25 años. Poco antes de la ejecución, el pintor Jayer le realiza un hermoso retrato en su celda. En él, nada de miedo, nada de inquietud, nada de arrepentimiento. La joven sube al cadalso la tarde del día 17 de julio. Algunos testimonios oculares del trágico y a la vez sublime momento aseguran que, cuando su cabeza cercenada fue abofeteada, sus mejillas se ruborizaron de vergüenza, tal y como recoge Jules Michelet en su libro Mujeres de la Revolución. ¿Sirvió de algo este sacrificio? Desgraciadamente, la respuesta es no. La revolución se recrudeció aún más y rodaron más y más cabezas. Charlotte se fue de este mundo pensando que había realizado un acto bueno, beneficioso para ese bien común del que tanto leyó en su adolescencia en los libros de los ilustrados. A vosotras y a vosotros os dejo la pregunta de si valen realmente la pena este tipo de sacrificios. Pero como hemos dicho que el podcast de hoy no iba a ser una búsqueda filosófica ni ética, terminamos, porque la historia de Charlotte Corday, el ángel asesino, concluye aquí.